Shabbat Shalom a todos. Vamos a comenzar con el estudio de la parashá correspondiente a este Shabbat, que es la parashá Toldot. Vamos a estar viendo un punto en particular, bueno, dentro de los puntos que vamos a ver o que están incluidos en esta parashá en particular, vamos a ver los dos primeros, por así decirlo. Y eso lo vamos a llevar netamente a un subtema que está relacionado con lo que nuestros ojos buscan, lo desea nuestro corazón. Esta paracha en particular es sumamente importante por el hecho de que nos habla de la característica como tal de las generaciones. Ahí vamos a ir viendo también que el, el significado de Toldot en particular no solamente se trata de generaciones, sino que también puede ser entendido como parto, y es ahí en donde nosotros lo podemos añadir o asociar en lo que es prácticamente la vivencia de Rivka al momento en que da a luz a Esab y también a Jacob. Acá nosotros vamos a ir viendo algunos aspectos sumamente interesantes, cosas que también están estipulados en el Midrash, eh, como así también algunas referencias rabínicas que nos van a permitir entender claramente el significado como tal de Toldot. Vamos a ver algo bien interesante, el hecho de que en el hebreo va modificándose esta palabra en particular. Y eso prácticamente nos está entregando un mensaje. O sea, por una parte, el Eterno nos está estableciendo un diseño perfecto y lamentablemente al momento en que el hombre y la mujer se involucran en la transgresión y en el pecado, toda esta palabra se va modificando. Y es ahí en donde vamos a ir viendo prácticamente lo que significa el hecho de que esta palabra tiene que volver a su origen como tal. ¿Y quién es el protagonista para que vuelva a su origen? La verdad es que esta es una paracha sumamente interesante, profunda, que nos va a permitir aprender bastantes cosas que sin duda alguna nos van a permitir elevarnos espiritualmente. Así que, dicho eso, vamos ya a iniciar netamente con lo que tenemos preparado para este día. Quisiera partir como con un paréntesis dentro del tema en particular y que habla netamente del embarazo de Rivka como tal. Y se dice de que su embarazo fue poco usual. Tuvo dolores tan excesivos que apenas pudo soportarlo. Sintió que dos fuerzas peleaban en su vientre, tratando de matarse entre sí. Cuando pasaba por un Beit HaKnesset, o una sinagoga, o un Beit Hamidrash, casa de estudios de la Torá, se producía un sacudón y una movilización interna en esa dirección. Cuando pasaba por un templo donde se practicaba la idolatría, sufría otro movimiento hacia él. Prácticamente ahí nos está dando la diferencia entre uno de los hijos y el otro. Al momento en que ella pasaba por el Beit HaKnesset o el Beit Hamidrash, claramente era el movimiento de Jacob el que se estaba produciendo por el hecho de que ya había prácticamente una tendencia en la vida de Jacob. Y así también la otra forma, cuando se pasaba por una casa en donde se practicaba la idolatría, era Esab el que se estaba moviendo porque había una tendencia que era mucho más terrenal, una tendencia que estaba relacionada con aspectos que estaban lejos de Torah, lejos del diseño del Eterno. Por lo tanto, es ahí donde se va entendiendo prácticamente lo que se estaba produciendo en el vientre de Rivka. ¿Por qué razón? Por el hecho de que eso nos enseña a cada uno de nosotros de que no se trataba de un embarazo eh, normal, en el sentido de que lo que se estaba gestando en ese vientre claramente era algo poderosísimo. Y así también había una resistencia tan grande entre una parte y otra. Dentro de esto, Rivka, el Midrash nos dice de que estaba aturdida. Preguntó a otra mujer, ¿alguna vez experimentó algo similar en sus embarazos?
No contestó. Mi dolor es tan grande, se quejó Ribka, que deseo nunca haberme quedado embarazada. Aun si fuera destinada a dar a luz a las 12 tribus, ¿quiénes serán los fundadores de la nación judía? No vale la pena sufrir así. Se dan cuenta prácticamente del dolor, del sufrimiento que le estaba provocando este embarazo. Como consecuencia de sus quejas, perdió el privilegio de concebir a las 12 tribus que nacieron de las esposas de Jacob. Por lo tanto, es ahí donde vamos viendo prácticamente lo que puede generar una queja, lo que puede generar prácticamente de que la persona, independientemente del dolor que esté viviendo, de que pueda decir ese tipo de palabras, porque prácticamente ahí vamos viendo lo que fue privada ella, de lo que fue privada por el hecho de lo que salió de su boca. Entonces, quisiera partir netamente por ese preámbulo para luego ya ir netamente con el tema que nos convoca en el día de hoy. Acá nosotros vamos a comenzar hablando respecto a las inclinaciones naturales. Y cada persona tiene una inclinación en particular. Siempre hay algo, hay un aspecto en la vida de la persona que lo va a llevar o a un lugar o a otro. Y está basado netamente en las decisiones que pueda tomar a lo largo de su vida. Por esa razón, prácticamente nosotros debemos analizar lo siguiente. Todo parte relacionado con la mente. Lo hemos hablado más de una oportunidad, pero creo de que es necesario repetirlo. Al momento en que la persona tiene un destino y un carácter, todo parte con los pensamientos, con qué estás llenando tu mente. Claramente eso va a generar de que tú puedas tomar decisiones o por un lado o por otro. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo eso? Todo está relacionado de acuerdo a lo que tú incorpores a tu mente. ¿Cuál es la información que incorporas? Si estás incorporando Torah, como en el caso de Jacob, tú ya sabes cuál es el destino. Pero si tú introduces otro tipo de información, como es el caso de Esab, tú ya sabes a lo que terminó Esab. Por lo tanto, es ahí donde la persona tiene que tomar decisiones a lo largo de su vida. Por ejemplo, Ben Somá dijo lo siguiente: ¿quién es sabio? Y después de esa pregunta viene una respuesta: aquel que aprende. De toda persona, como está escrito, de todos los que me enseñaron, he obtenido sabiduría. Me quiero solamente detener en ese punto en particular que está muy relacionado con Salmos capítulo 119, versículo 99. Nosotros tenemos la oportunidad de poder aprender mucho de las victorias y así también de los fracasos de nuestros patriarcas. Y en este punto en particular, creo que si en la sabiduría del Eterno tenemos una gran oportunidad de que podamos aprender de los errores que cometió Esab y así también poder aprender de las buenas decisiones que tomó Jacob a lo largo de su vida. Porque eso prácticamente nos va a guiar un resultado en particular. Aquí, en cierta manera, lo que tú tienes que pensar es analizar un poco en tu vida el hecho de poder decir ya, mis pensamientos, mis palabras y mis acciones reflejan que en mí hay un carácter más como el de Esab o como el de Jacob. Esperemos todos que sea como el de Jacob, pero también está la posibilidad de que sea como el de Esab, pero ahí es donde tienes la oportunidad de poder reivindicar, de poder transformar esas prácticas para que de esa manera tu conducta pueda ser completamente distinta. Por ejemplo, dentro de ese mismo contexto en particular de lo que les leía del capítulo 4 de la Mishnah 1 del Pirkei Avot, Rabbi Natán nos dice: cada persona tiene una manera diferente de pensar, dado que sus rasgos de carácter y sus actitudes varían de acuerdo al equilibrio de los elementos que componen su naturaleza. La pregunta es: ¿de qué está compuesta tu naturaleza? Porque eso va a determinar los rasgos del carácter y las actitudes que tú vas a tener frente a las situaciones que se presenten en tu vida. Dicho eso, prácticamente tú vas a tener que analizar, cada persona tiene que analizar lo que, de acuerdo a lo que está compuesto a su naturaleza, que lo hace reaccionar de una manera en particular, con un carácter, y es ahí en donde tiene que estar el equilibrio.
nosotros en cierta manera no podemos ser personas desequilibradas. Y cuando se habla de ese contexto en particular como de una persona desequilibrada, prácticamente quiere decir de que no tiene dominio de sí mismo, no tiene control de sus emociones, no tiene control de sus pensamientos y tampoco no tiene control de sus acciones. Y eso siempre va a estar relacionado a malos resultados que no solamente le van a provocar daño a la persona que lo está haciendo, sino que también a todo un contorno. Por esa razón, no se trata solamente de nosotros. Y una mala inclinación, una inclinación relacionada con como la que tenía Asaf, por ejemplo, no va a generar bendición para otro, no va a ser de edificación, sino que claramente va a ser de destrucción. Por eso lo importante de todo esto es el hecho de que cada día podamos estar analizándonos y ver si efectivamente en nuestra vida están los rasgos correctos y un carácter correcto, o netamente podemos ver de que están las cosas completamente desvirtuadas. Si fuera ese el escenario en particular, pienso de que a través de la Torá y a través del Tikkun, a través de una techuvá, sin lugar a duda, la persona puede llegar a poder encaminar nuevamente su camino, sus palabras y sus acciones, para que de esa manera pueda tener una vida completamente correcta ante los ojos de Hashem. Si bien Jacob y Esap, aún en el vientre de Rivka, no poseían ideas propias, claramente sus inclinaciones naturales se manifestaban antes de su nacimiento. Y dicho eso, también surge la siguiente pregunta: ¿qué es lo que ocurre con el libre albedrío? ¿Acaso acá ya venían predestinados, uno para hacer el mal y otro para hacer el bien? ¿Uno para ser obediente a Torá y otro para ser desobediente a Torá? La verdad es que el libre albedrío es un elemento que cada persona tiene, y ese elemento no le fue ni quitado a Esab y no le fue quitado a Jacob tampoco. ¿Qué quiere decir eso? De que el libre albedrío ellos siempre lo tuvieron, a pesar de que había una tendencia en Jacob mucho más espiritual que la de Esab, pero cada uno de ellos tuvo la oportunidad de decidir si quería seguir esa tendencia o ser, en cierta manera, hacer una resistencia a esa tendencia y seguir otro camino. O sea, con esto podemos decir de que a Esab también se le dio la oportunidad a través del libre albedrío de que él pudiera decidir qué es lo que iba a hacer con su vida, qué pensamientos los dejaba entrar, qué palabras salían de su boca y así también qué acciones podía llevar a cabo. Entonces, en este punto podemos ver de que el libre albedrío de aquellos dos no se está ni manoseando, por así decirlo, ni tampoco se está influyendo en aquello, sino que cada uno de ellos tenía la posibilidad de poder hacer el bien o poder hacer el mal. En cierta manera, es lo que ocurre con cada una de las personas en el escenario de esta tierra. ¿Por qué razón? Por el hecho de que tanto tú como yo también tenemos la posibilidad diaria de tomar decisiones. Y es ahí en donde nosotros vamos viendo de que en cada generación el Eterno va levantando a personas que pueden reivindicar el camino o reivindicar lo que no hicieron las generaciones anteriores por el bien de esta generación y así también de las que van a seguir. Nosotros podemos ver el caso, por ejemplo, de Elí, podemos ver el caso de Samuel, que lamentablemente nosotros vemos de que si bien ellos fueron instrumentos en las manos de Hashem, sus hijos respectivamente no siguieron sus caminos. Entonces prácticamente podemos ver de que hay generaciones que efectivamente van a estar en un nivel mucho más elevado que otras, y eso no, prácticamente puede generar de que quizás las próximas generaciones no tengan un grado de elevación tan alto, pero nosotros debemos responsablemente educar, pedir al Eterno, guiar a los hijos para que de esa manera puedan enamorarse, puedan amar y puedan tener un compromiso genuino con el Eterno, con su Torah, con el Mashiach, y que de esa manera puedan evitarse esos dolores de estar en la desobediencia o vivir lejos de lo que el Eterno ha establecido en su palabra. Entonces, si antes del nacimiento estos chicos ya tenían una tendencia hacia la idolatría o el estudio de la Torá respectivamente, ¿cómo pueden ser considerados responsables por sus acciones, ya sea para castigarlos o para recompensarlos? Bueno, esa pregunta ya está respondida en el comentario anterior.
prácticamente ahí nosotros vamos viendo lo que hemos hablado estos últimos segundos, netamente de que no se trata de que la persona no esté como programada para hacer el mal y programada para hacer el bien, sino que todo se basa de acuerdo a las decisiones que pueda tomar. Entonces, nosotros debemos entender de que tenemos un balance. Si no entendemos aquello, prácticamente podríamos estar cometiendo graves errores en nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere decir con todo esto? Todos nacemos con tendencias tanto negativas como positivas. Cada persona tiene un exquisito balance y es responsable de hacer lo mejor que pueda con su propia combinación de ingredientes. La cuenta final de cada uno está basada en lo que logró en base a lo que es, no en base a un sistema de medición universal. Por lo tanto, nosotros siempre debemos estar buscando prácticamente ese balance. Recuerda lo siguiente, de que una persona en particular tiene que, y como comentábamos en la parashá de la semana anterior, el trabajo del alma es que el cuerpo se espiritualice, o sea, que no siga una tendencia terrenal, sino que pueda acogerse o pueda verse más involucrado en lo que es una tendencia mucho más espiritual. Dicho eso, hay dos factores, veamos tres factores, pero solamente uno sirve de los tres. Primer factor, de que el cuerpo sea mucho más influyente que el alma. Segundo factor, que el alma y el cuerpo estén en igualdad de condiciones, en el sentido de influencia, no prácticamente están en el mismo nivel. Y el tercer factor que podemos analizar es que el alma está mucho más elevada que el cuerpo y es el alma el que genera influencia en el cuerpo de la persona. ¿Por qué digo que solamente uno funciona? Porque tú puedes decir, pero el que está en igualdad de condiciones, no, se puede determinar de que ambos pueden en cierta manera ganar. Pero se dice de que si tanto el alma, el aspecto espiritual como el aspecto carnal de la persona están iguales, siempre va a prevalecer el dominio del mal, de la mala inclinación del Yetzer Hará ante el bien, porque esa es la inclinación del ser humano. Dicho eso, lo que nos dice aquello de que el único factor que va a permitir de que la persona pueda tener éxito y pueda vencer las concupiscencias, pueda vencer el Yetzer Hará, netamente está relacionado con el hecho de que su alma, que trabaje en su alma, que alimente su alma, que fortalezca su alma para que viva. Y de esa manera puede subyugar la tendencia humana, la tendencia carnal que hace prácticamente que el hombre caiga. Entonces, dicho eso, claramente nosotros vamos viendo de que debemos trabajar directamente en esas tendencias. Por ejemplo, Rabí dijo, ¿cuál es el sendero recto que uno debe elegir para sí? Y esa es la pregunta que planteamos ahora, para tu vida. ¿Cuál es el sendero correcto que uno debe elegir para sí? Te das cuenta de que se está hablando netamente de un verbo, de elegir. Y ese verbo es el tomar acción a algo. ¿Qué es lo que tú vas a elegir respecto a aquello? Miren, aquel que sea honroso para uno y le haga ganar la estima de los demás. Sé cuidadoso con el cumplimiento de un precepto menor, al igual que lo harías con uno mayor, pues no sabes cuál es la recompensa que se le otorga por las mitzvot. Es ahí en donde prácticamente podemos ver, analizar el caso mismo de Esab y el caso de Jacob. Acá nosotros podemos ver de que las características de la honra, las características de poder estar en la estima de los demás, la característica de una recompensa por las mitzvot, claramente son aspectos que están muy cerca de Jacob, pero muy lejos de Esab. Sopesa la pérdida de una mitzvah frente a su recompensa y la recompensa por una transgresión frente a la pérdida que implica. Y es ahí en donde vamos viendo el punto, al momento en que Esab ni siquiera le importó haber vendido, entregado su primogenitura por un guiso de legumbres, por ejemplo. O sea, ahí prácticamente nos está hablando de la característica como tal de este hombre, de conseguir, como de lugar, satisfacer una necesidad humana y dejando de lado algo mucho más grande, que es algo espiritual,
sobre todo el concepto mismo de la primogenitura. Por eso, una de las diferencias es o tu mente, tu vista, tus decisiones están relacionadas directamente a este mundo o al mundo venidero, porque eso va a generar una diferencia muy grande. ¿Por qué razón te lo digo? Por el hecho de que Esap estaba posicionado netamente en esta tierra, pero los ojos de Jacob estaban posicionados en el mundo venidero. Dicho eso, de la misma manera, uno debe juzgarse en cada situación. Esto lo dice Rabbi Natán. Y en particular cuando enfrenta un desafío moral. Todo esto vayan analizándolo respecto a lo que es Esap y a lo que es Jacob. Por ejemplo, cuando se ve abrumado por una pasión negativa, debe juzgar y determinar si esa conducta es apropiada para uno. Se dan cuenta de que prácticamente es ahí donde nosotros se nos enseña que nosotros mismos tenemos que poner un balance, tenemos que poner un freno y un filtro ante las situaciones negativas que se vayan presentando. ¿Por qué razón? Debemos juzgar y determinar si esa conducta prácticamente es apropiada para nosotros. Al momento en que tenemos conocimiento de la Torá, ya sabemos lo que conviene, lo que no conviene, lo que nos aleja del Eterno y lo que nos acerca al Eterno. El asunto respecto a esto es el hecho de que tú tienes que decidir cuál es la tendencia que quieres continuar en tu vida. En cierta manera, si tú sabes que hay algo malo que te va a alejar del Eterno y lo sigues haciendo, tienes que fortalecer el área espiritual, fortalecer tu alma, porque eso quiere decir de que hay aspectos en tu carne a las cuales tú le estás dando más fuerza, estás alimentando, y llega un punto en particular en que eso toma fuerza. En cierta manera, tú crees que puedes manejar la tentación, pero no te das ni cuenta cuando ya estás en el pecado. ¿Te acuerdas lo que dicen nuestros sabios de bendita memoria? No juegues con la tentación. Mira que ni siquiera el rey David pudo vencerla. Así que no creamos que nosotros en particular tenemos por así decirlo, eh, una elevación espiritual tan alta que digamos, no, si vamos a jugar aquí un poco, después quitamos un poco, quitamos, y puedo manejar y controlar las situaciones, no, porque te puede pillar muy desprevenido y eso se puede generar prácticamente en una transgresión. Así que tienes que cuidarte de eso, no juegues con la tentación. Entonces, una de las pruebas más importantes de la vida es el deseo de las relaciones sexuales prohibidas. Y es ahí en donde también vamos viendo de que es una tendencia que tenía Sap. Le daba rienda suelta a esa área. Por esa razón en particular, nosotros vamos viendo de que al momento en que se le da rienda suelta, que yo prácticamente la persona se está bajando a un estado animal, en donde no está ocupando su inteligencia, no está ocupando su mente en el accionar, sino que solamente está ocupando los instintos carnales que hay en la vida de la persona. Si no se elimina en su raíz, ese deseo puede hacer desaparecer a la persona por el camino de la inmoralidad. Y es verdad. Por lo tanto, si nosotros queremos ser llamados justos ante los ojos de Hashem, claramente debemos entender cuál es el camino que ha de seguir. Por ejemplo, eso mismo ocurre también en la tendencia del ser humano. Por esa razón, en particular, el concepto de Toldot se va perdiendo en su origen, en su diseño perfecto a lo largo del tiempo, porque el hombre y la mujer comienzan a transgredir, comienzan prácticamente a caminar por un camino de inmoralidad, y eso va generando de que ese diseño como tal, como había sido establecido por el Eterno, se vaya desmenuzando, vaya perdiendo fuerza y prácticamente se vaya debilitando completamente hasta que la naturaleza misma del hombre se ve completamente desvirtuada. Por lo tanto, dicho eso, vamos viendo entonces la importancia de tener un balance en cada uno de nosotros. En cierta manera, como una celebración cuando nace un hijo, y está relacionado directamente con el Shalom Zahar. Eso nos quiere decir a cada uno de nosotros de que prácticamente está relacionado con el hecho de que una persona que nace eh, se le da a conocer de que va a haber un día a la semana en que va a poder estudiar Torah, va a poder introducirse completamente en la Torah, porque al momento en que llega al escenario de esta tierra va a olvidar toda la Torah que recibió cuando estaba previo a llegar al escenario de esta tierra. O sea, prácticamente el alma
al alma se le borra con toda la información de la Torá, y es aquí en esta tierra en donde nuevamente tiene que volver a estudiarla. Una razón que se sugiere para el Shalom Zahar es consolar al bebé por la pérdida de la Torá que estudió en el cielo, al mostrarle que hay un día a la semana, el Shabbat, este día en particular, que se dedica a las búsquedas espirituales. Bien, ahora vamos a entrar un poquitito más a lo que es el diseño mismo de la palabra Toldot, y acá nos vamos a encontrar con varias sorpresas que son sumamente interesantes. Acá nosotros vamos viendo de que Bereshit, Sefer Bereshit, capítulo 2, versículo 4, nos dice de que esta es la generación, el linaje de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día en que Hashem creó los cielos y la tierra. Ahí nosotros lo vamos viendo en Bereshit capítulo 2, versículo 4. ¿Sabe lo interesante de todo este versículo? Miren, veámoslo en el hebreo, que es lo que nos dice. Si ustedes se dan cuenta, aquí está escrita la palabra Toldot. Este es el original de la palabra Toldot. Tienen que acordarse de esto. Acá nosotros vemos una Bab y acá tenemos otra Bab, que justo nosotros la estamos leyendo como O y así también como O. Este es el diseño particular que el Eterno ha establecido para las generaciones, de esta generación, del linaje de los cielos y de la tierra. Este es un original en particular. Pero a lo largo del tiempo nos vamos a encontrar de que esta palabra va a sufrir algunas modificaciones, y eso es lo fundamental de todo aquello. A mí me llama la atención, incluso lo vimos en la paracha anterior, no, en la Haftará o en los comentarios que vimos antes de la Havdalá, ahí fue, sí, ahí ya lo recuerdo, y estábamos analizando prácticamente lo que nos dice Bereshit capítulo 1 versículo 28, en donde se le da la orden al hombre de lo que debe hacer en el escenario de esta tierra. Vamos a leerlo textual mejor. Capítulo 1 de Bereshit, versículo 28. Y nos dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está el diseño original. Pero posteriormente hay una transgresión. Las generaciones comienzan que estaban ya en el escenario de esta tierra comienzan a transgredir, comienzan a pecar. En cierta manera, lo que nosotros veíamos prácticamente en los comentarios del Pirkei Avot, prácticamente que el hombre y la mujer comienzan a encaminarse por la inmoralidad. Pero más adelante, en el capítulo 9, versículo 1 de Bereshit, nos dice, bendijo Dios a Noah y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero ya no está el sojuzgad, ya no está prácticamente el señorat en los peces del mar, en las aves de los cielos, etcétera. O sea, se dan cuenta de que efectivamente sí hay una bendición, pero también se perdió algo original. El hombre, a través de su transgresión, perdió el original, el diseño original. Pero eso tiene que ser prácticamente reivindicado, devuelto. Pero ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Más adelante lo vamos a ver. Dicho eso, acá nosotros vamos viendo las dos Bab presentes. En este verso la palabra Toldot se escribe con las dos letras Bab. La letra Bab es una pictografía que representa a un ser humano con un valor numérico de gematría de 6. El número 6 es el número humano, es el número que representa a los humanos. Pero también hay otra explicación respecto a la Bab que nos habla de qué es la conexión entre el cielo y la tierra. Entonces, cuando hay transgresión, esa conexión se rompe. Por eso, en el original está escrito con dos Bab, pero después del momento en que la persona transgrede, esa palabra en el hebreo comienza a tener algunas variaciones. ¿Qué es lo que nosotros vamos viendo acá? El tema de las voluntades. ¿Por qué? Se dice de que la persona inteligente puede lograr cualquier cosa que se proponga en la vida. Puede llegar muy lejos. Pero saben de que hay un tipo de persona
que puede llegar aún más lejos que la persona inteligente, y es la persona que tiene voluntad. Incluso la voluntad puede generar más autoridad que la misma inteligencia. Por esa razón, acá nosotros estamos hablando de voluntades, de hacer lo bueno o de hacer lo malo, la voluntad de la persona de poder ser obediente o desobediente, de poder seguir Torah o no seguir Torah. El Rab Gamliel solía decir, decía, cumple con su voluntad como si fuera tu voluntad. Cumple con su voluntad como si fuera tu voluntad, para que él cumpla con tu voluntad como si fuese su voluntad. Sé que puede sonar un poco enredado, pero vayan entendiendo el contexto como tal. Miren, cumple con su voluntad como si fuera tu voluntad, para que él, con tu voluntad, para que él cumpla con tu voluntad como si fuese su voluntad. Anula tu voluntad ante su voluntad, para que él anule la voluntad de los demás ante tu voluntad. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos quiere decir todo esto? De que el fundamento de toda la Torá es seguir el sendero de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y también a Moshe, nuestro maestro, al igual de que todos los caminos de los sadiquim que vinieron después de ellos. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? Tenemos una guía, una ruta por la cual seguir, y de esa manera prácticamente se nos está enseñando, sigue ese sendero como tal. Acá tenemos uno de nuestros patriarcas, Jacob. No se dice sigue el sendero de Sab porque estaba completamente lejos de Torah. Entonces, si tú sabes lo que Sab ha hecho, si tú sabes lo que Sab, incluso en el Midrash se nos habla de 7 pecados completamente abominables en la vida de Sab, entonces ahí es donde vamos viendo prácticamente de las cosas que nos debemos alejar. Por eso, voluntades, toma de decisión, lo que era el subtema de esta parashá en particular, prácticamente relacionado, lo que tus ojos están viendo es lo que está deseando tu corazón. ¿Qué es lo que ven tus ojos? ¿Están viendo cosas que te hacen pecar, transgredir? ¿O están viendo Torah, que son cosas que te elevan, que te edifican y que cada día van formando algo mucho mayor y potente en tu vida? Nos dice el Rabbi Natán, el poder de los verdaderos sadikim es tan grande que en virtud de la tremenda santidad alcanzada por ellos, pueden, mediante sus plegarias, anular las leyes de la naturaleza. Tremendo. Pues ellos anulan su voluntad ante la voluntad de Dios al punto en que Dios anula su voluntad ante la de ellos. Tremenda elevación espiritual lo que es esto. Esto es algo absolutamente asombroso. Al desear verdaderamente solo lo que Dios quiere, los sadikim hacen que la voluntad de Dios se revele para que todos puedan ver que Dios gobierna su mundo de acuerdo con su voluntad. Entonces ellos oran y Dios responde sus plegarias. Ellos demuestran que su voluntad se conforma a la voluntad de Dios y no es otra cosa que ella. O sea, en cierta manera todo está relacionado con aquello. Seguir, desear, anhelar la voluntad de Hashem en la vida de cada uno de nosotros. Por eso se habla de que eso es lo que hacían los tzadikim, los verdaderos tzadikim, y que prácticamente todas sus plegarias eran respondidas por el hecho de que sus voluntades las dejaron en segundo plano para que netamente pudieran estar la voluntad de Hashem gobernando en sus vidas. Si nosotros nos vamos a un concepto más que nací, nos vamos a encontrar con una palabra que es bien interesante y nos encontramos con lo que es la palabra mensch. Mensch en particular nos habla de características como en Yiddish para hombre, pero no cualquier hombre, ¿ya? Sino que se habla para referirse a personas que no eran corruptas, que no eran malvadas. Mensch era un hombre moral y espiritualmente perfecto, tal como Dios lo había creado en el origen. Por eso esta palabra está muy relacionada con nuestro primer punto de la palabra toldot en hebreo con las dos bab. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo eso? De que el original perfecto, el diseño perfecto, prácticamente era las características de un mensch, de una persona moral, una persona perfecta espiritualmente,
tal como Dios lo había creado en el principio. Y si se dice que alguien era un mensch, significa que es alguien que es espiritual y moralmente una persona digna ¿de qué? De elogio. Entonces, sin duda alguna, ahí nosotros estamos en presencia de algo que es sumamente interesante, maravilloso, y es el hecho de que prácticamente esta palabra no está hablando de un hombre noble. La verdad es que se ha tratado de buscar a lo largo de las generaciones a alguien que llegue a ese punto en particular, pero netamente está en un diseño perfecto, lo que es prácticamente en Bereshit capítulo 2, versículo 4. Pero lamentablemente después nos encontramos con la transgresión del hombre y eso ha generado prácticamente de que no se encuentre a ese hombre como tal, con esas características. Pero ha de ocurrir de que al momento en que se devuelvan las dos VAP, tiene que, se tiene que tener esas características, por así decirlo. La letra doble VAP en la palabra toldot, aquí representa ese tipo de persona, un mensch. No cualquier humano. La existencia de las dos letras VAP en la palabra toldot es para mostrar que el linaje humano de la producción de la tierra y el cielo es gente mensch, seres o seres humanos reales. Pero aquí ya tenemos un cambio en particular. Vamos viendo Bereshit capítulo 10, versículo 1, en donde nos dice que esta es la generación, el linaje de los hijos de Noé, Sem, Can, Jafet, y los hijos que le nacieron después del diluvio. Si nos vamos al hebreo, fíjense en la palabra toldot, ya no tiene la vab en la segunda sílaba, solamente en la primera. Por lo tanto, aquí nosotros ya vamos viendo de que hay una modificación. ¿Por qué razón? Porque en estas generaciones, en lo que nosotros vamos viendo de Noah hacia adelante, también ya hay transgresión, y es ahí en donde vamos viendo de que el hombre se ha corrompido nuevamente. Un corrupto y un malvado presente. A la palabra toldot que se usa aquí le falta la letra bab en la segunda sílaba y está escrita, como acá ustedes lo pueden ver y lo vimos en la lámina anterior. De modo que solo hay una bab en la primera sílaba o al comienzo de una palabra. La letra faltante, la bab, nos dice que no todas las generaciones de humanos mencionadas después de estas fueron mensch. Uno de ellos se convierte en un ser humano corrupto o malvado. Sabemos que uno de los hijos de Noah, a saber Cam, era corrupto, malvado, e hizo que su padre maldijera al hijo de Cam. Esta misma situación nosotros la vamos viendo, después ustedes lo pueden ver en Bereshit, capítulo 5, versículo 1, por ejemplo, en donde se habla de la genealogía de Adán. Caín se portó mal y no actuó como un mensch. Posteriormente en Bereshit, capítulo 11, versículo 10, nos encontramos con la genealogía de Shem, que no todos los hijos de Shem fueron mensch. Bereshit, capítulo 11, versículo 27, Bereshit 25, 19, cuando se nos habla de prácticamente lo que estamos hablando en esta parashá en particular, de la descendencia de Isaac, y también en Bereshit 37, 2, en la genealogía de Jacob. No todos los hijos de Jacob se pueden ser llamados un mensch. Por esa razón, al momento en que la persona deja entrar la corrupción a su vida, el pecado, la transgresión, ya el diseño perfecto es modificado, ya sufre una variación. Por lo tanto, por eso vamos viendo ese término de toldot modificado en el hebreo. Vamos viendo Bereshit 25:12, y esta es la genealogía de Ismael, hijo de Abraham, concebido por Agar, la egipcia, sierva de Sara para Abraham. Pero miren esta gran sorpresa. Toldot, ninguna bab. Imagine, eso ya prácticamente está hablando de un grado de corrupción y un grado de maldad mayor aún. ¿Y con quién está relacionado? Con Ismael. Y es ahí en donde hay una cosa bien interesante que nosotros debiésemos analizar. Y se hace la siguiente pregunta: ¿un mensch entre los ismaelitas? En esta ortografía no se usa ni una sola letra bab para describir este término toldot, que se escribe de la misma forma que ustedes lo pueden ver acá, sin ninguna bab. Esto demuestra que es casi imposible encontrar un mensch entre los ismaelitas. Esto se enfatiza aún más en la profecía del Señor a Agar, que establece cómo será el carácter de los descendientes
de Ismael. Y eso, oigan, es tremendo, tremendo por el hecho de que prácticamente ahí nosotros estamos viendo un concepto que es sumamente interesante, concepto poderosísimo, al momento en que vamos viendo cuáles son las características que el hombre debiese tener y cuáles no. Y él será un hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Es ahí eso lo que podemos nosotros encontrar en el libro de Bereshit, capítulo 16, versículo 32. Miren lo siguiente. Ahí, bueno, ahí más adelante les voy a compartir algo que es sumamente interesante respecto a dónde encontramos este concepto de la Bab, en donde desaparece de un nombre y aparece en otro. Ahí vamos viendo esa conexión entre el cielo y la tierra que es tremenda, maravillosa. Entonces, vamos viendo el carácter de los hombres en los postreros días. Si nos vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 9, nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres se resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. O sea, prácticamente nosotros vamos viendo cuál es la característica de los hombres y las mujeres en los tiempos postreros. O sea, esto nosotros ya lo vemos a lo largo de nuestra sociedad. El tema es de que si en algo se pueda sentir identificada la persona, ya sabe lo que tiene que trabajar para su vida, porque estas son tendencias directamente relacionadas con las características de Esab y no con las características de Jacob. Y si nosotros nuevamente nos vamos a lo que nos dice Rabbi Natán, ¿cuál es el fundamento de la Torá? Es seguir el sendero de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y de Moshe, nuestro maestro. Por lo tanto, todo lo que esté fuera de aquello, prácticamente tenemos que desecharlo. Entonces, dicho eso, hay algo sumamente interesante, que la generación ideal cuyos descendientes tienen el carácter mensch, que se escribe usando la doble bab, según consta en el libro de la Tanaj, de hecho nunca existió. Idealmente se espera que haya una generación con características de mensch, es decir, seres humanos cuya moral y espiritualidad sean perfectas. Rachi declara lo siguiente: y yo recordaré mi pacto con Jacob. Y es aquí en donde en el hebreo Jacob está escrito en su totalidad con una letra Bab. En 5 lugares en la escritura, el nombre Eliyahu está escrito defectuosamente sin Bab. Eliyahu también en 5 lugares en la escritura. Jacob tomó una letra Bab del nombre de Eliyahu, el profeta, como seguridad que él vendrá y traerá la redención de sus hijos. Y dado que esta es la visión de vida de Elías, su nombre permanecerá incompleto, como si fuera hasta que se cumpliera rápidamente en nuestros días. Los 5 ejemplos de la Bab simbolizan los 5 dedos de la mano, es decir, este arreglo entre Jacob y Elías fue cerrado con un apretón de manos. Los pactos no son cosas que inician y terminan con una persona. Cada pacto es una relación equivalente a un apretón de manos. Jacob está recibiendo la Bab, la cual es una línea vertical que representa una conexión entre el cielo y la tierra. Por esa razón en particular, nosotros vemos de que el pecado y la transgresión
hacen que esa conexión completa se dificulte. Por eso, la conexión entre el cielo y la tierra, y habla del hecho de que Elías será el, tal como nosotros entendemos en el Brit Hadashah, cuando le preguntan a Juan si es el Elías, porque es Elías el que traerá la Bab. Y recuerden que también hay un concepto mesiánico respecto a aquello, a la figura de Elías, o el cumplimiento a los hijos de Israel como redención final. Esta es la razón para que la Bab esté ausente 5 veces en el nombre de Elías y añadida esas 5 veces al nombre de Jacob. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos quiere decir todo aquello? Sí o sí tiene que haber la restitución de la letra Bab. Acá nosotros lo vemos en el ejemplo de Elías y Jacob, pero la palabra Toldot tiene que ser restablecida aquella Bab, para que de esa manera todo vuelva a su origen completo, antes de la transgresión del hombre. Y es ahí donde nosotros lo vamos entendiendo cómo es el proceso de parto, la palabra Toldot. Vale Toldot Isaac, estas son las generaciones de Isaac. Esta palabra implica un proceso de parto que surge de una inmensa lucha, ya que toda la narración de la vida de Jacob simboliza el tiempo que se conoce como los dolores de parto del Mesías. Para comprender la magnitud de la lucha que representa los dolores de parto del Mesías y que podemos notar a través de la palabra Toldot, debemos dirigir nuestra atención al relato de la creación, donde se nos presenta el nacimiento, creación del universo con las palabras del Génesis 2:4. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra. Y es en este versículo en particular en donde encontramos escrito completamente la palabra Toldot con sus 2 Bab. Lo que nos explica el Radal, en Génesis 25:19, a la palabra Toldot, parto, le falta la letra Bab, como en todas las demás casas de la casas de la palabra, excepto en Génesis capítulo 2, versículo 4, que es la historia de la creación, y el nacimiento de Pérez, en lo que podemos ver como referencia en Ruth capítulo 4. Hay un gran sentido en las dos ocurrencias de la forma plena en la que la palabra Toldot o nacimiento está escrita. ¿Por qué dice la Torá? Aquí está el nacimiento, Toldot, con 2 Bab de los cielos y la tierra cuando fueron creados, porque Dios creó su propio mundo perfecto. Miren, esto es clave. Porque Dios creó su propio mundo perfecto sin el ángel de la muerte en el mundo. Por lo tanto, el mundo está en su plenitud. Sin embargo, desde que Adán y Eva pecaron, el Señor eliminó la Bab de cualquier otro suceso futuro de nacimiento, que es el Toldot. Por lo tanto, la decisión de la transgresión prácticamente está llevando a la persona a lo que nos dice el Brit Hadashah de que la paga del pecado es muerte. Por esa razón, nosotros debemos procurar cada día estar acercándonos más y más al diseño perfecto de Hashem, no darnos el lujo de poder estar caminando o transitando por caminos que pueden llevar a la persona a un alejamiento completo de su Torah y de su diseño. Por esa razón en particular, nosotros vamos viendo el esencial trabajo y papel de Jacob en toda esta historia, porque es operar entre los dos mundos, como lo hace la Bab, mientras lucha para preparar el mundo físico para heredar el mundo venidero. Es ahí donde está su mente. Recuerdo lo que hablábamos en un principio. Comentario rabínico: si el hombre hace méritos, hereda 2 mundos, este y el venidero. La redención es un proceso continuo y no un acontecimiento único. La palabra Toldot en Génesis 25:19 tiene la connotación de un mundo roto que necesita desesperadamente ser reparado por un redentor que intenta devolver al mundo la Bab que falta mediante una auténtica reparación. Y eso lo va a hacer el Mashiach cuando retorne al escenario de esta tierra. Ese comentario también está sacado del remanente de Rivka. Por lo tanto, aquí nosotros vamos viendo a la luz de la palabra la importancia de las palabras, de la palabra Toldot, de las letras Bab, el por qué se perdió, cómo tiene que ser restituida y cuál es nuestro rol y nuestra tarea en el escenario de esta tierra. Que no hayan distractores,
sino que nos esforcemos cada día más para que el diseño perfecto del Eterno pueda ser manifestado no solamente en nuestra vida, sino que así también en todos aquellos que están a nuestro alrededor, y que así podamos ser instrumentos para que esta verdad pueda alcanzar a todos aquellos que hoy están en oscuridad. Que el Eterno bendiga la vida de cada uno de ustedes y puedan disfrutar mucho de este Shabbat. Shabbat Shalom.